Bienvenida una semana más a una nueva clase. En esta clase vamos a aprender a confeccionar una sudadera. Ya vimos estos días anteriores que sacamos un patrón. El patrón lo hicimos de un tipo de sudadera oversize que lo podemos utilizar como sudadera o como jersey. Y os doy dos tips diferentes a la hora de confeccionar un cuello, porque una misma prenda, dependiendo de qué cuello, lo podemos versatilizar un poquito. Y en esta semana tenemos dos cuellos. Tenemos la parte que tiene una tapeta, la vamos a incorporar los botones y después también el cuello. Son una blusa con los hombros caídos y la base exactamente igual. Lo único que en estos días vamos a trabajar tanto este tipo de cuello como este. Este lo que lleva también es una confección diferente, pero realmente también le puede dar un toque diferente y hacerlo un poquito más jersey. Sea lo que sea, con el tejido que quieras, son dos técnicas de costura que seguramente que vas a subir de nivel y las vas a implementar en tus prendas. Además, yo esta prenda lo he hecho con un género de punto. Como este campo de nivel medio está enfocado a prendas más de invierno, pues he querido unir la comodidad, la elegancia con también está con un tejido calentito. Y este es el resultado. El pantalón he utilizado el patrón y la confección que usamos en el nivel básico de costura, en el tipo de bermuda. Pero lo he versionado y lo he hecho en tipo chándal. Al final es para que tengáis más herramientas y que veáis que tanto de un nivel más básico podemos ir incrementando ese nivel y al final pues tenemos un resultado como es un chándal con un género de punto. Es todo lo que vamos a aprender durante esta clase. Durante esta semana la confección la vamos a hacer de tal manera que tanto la parte del cuerpo, manga, tanto de la versión 1 como la versión 2 va a ser exactamente igual. Lo que recibirán dos clases diferentes donde un día te enseñaré a confeccionar este tipo de cuello y al día siguiente te enseñaré a confeccionar este otro tipo de cuello. Además también uno de los tips diferentes es que he puesto una manga normal y también os enseño a colocar y a confeccionar una manga de puño. Son cositas que vamos a añadir en nuestro diccionario de técnicas de costura. Adelante, nos vemos. Para empezar a cortar las piezas vamos a colocar el tejido. Vamos a reconocer cuál es el derecho y cuál es el revés del tejido. Yo lo estoy aquí mirando. Es verdad que en este tipo de waffle es muy complicado, entonces me voy a la zona del orillo, del extremo. Y tiene un agujerito. Yo toco el agujerito y si es la parte rigurosa de los agujeritos, es la parte de revés. Y esta parte sería la del derecho. Es muy parecida. Para ello vamos a extender el tejido encarando el derecho con el derecho. Teniendo los dos orillos en uno de los extremos y lo emparejamos para que se quede parejo y así ya sabemos que está justo en el doblez del tejido. Y extendemos bien nuestro tejido. Como en este caso, normalmente lo estamos doblando así, pero en este caso necesitamos una pieza doble de la espalda y una pieza doble también del delantero, porque nos llevaría a cruces y nos lleva un cuello en la parte del delantero, pero son dos piezas dobles. Entonces, para ahorrar tejido, la otra manera también que debemos de sacar nuestras piezas es la siguiente. Lo que hacemos es llevar la zona del orillo, la zona del extremo, hacia el centro. La manera que tenemos para saber si está colocado bien es, medimos desde la zona del orillo hasta el doblez y tiene que medir la misma distancia arriba que abajo. Así sabemos que está bien puesto. Este tejido hace un tejido waffle, hace como muchísima pata. Entonces es muy importante hacer el gesto que yo he hecho ahora, de medir y que quede totalmente paralelo. Y así sabemos que el sentido de hilo es correcto. Y ahora sí, ya podemos colocar uno de los dobles del tejido, una de la pieza. Si tu talla es más grande, a lo mejor por lo que tienes que hacer son dos largos. Pero esta talla, hasta incluso una tallita más grande, nos hubiese dado para hacerlo así y la verdad es que ahorramos también más tejido. Bueno, pues colocamos, lo fijamos con alfileres y cortamos las piezas. Ya tengo cortado la parte del cuerpo, ahora vamos a cortar vamos a continuar para cortar lo que es la manga.
Ahora sí que doblamos encarando el derecho con el derecho del tejido y llevando la orilla al otro extremo. Aquí podéis ver toda la pata que hace este tejido. Si vas a usar un waffle, como el que yo estoy haciendo, sí o sí lo tienes que lavar, porque encoge una barbaridad. Entonces te recomiendo sí o sí que lo laves, porque si no te vas a quedar directamente sin prenda o se la vas a tener que dar si tienes hermana pequeña. Vamos a colocar la parte de la manga, pero vamos a colocar en la parte de aquí más paralela al orillo y medimos que la parte del orillo del tejido, el sentido de hilo, quede totalmente paralelo al orillo, la línea de hilo. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos sacar de la tapeta, de la manga, de la solapa, dos piezas que las vamos a colocar en esta parte y después de la pieza del cuello, dos piezas dobles. Entonces las vamos a colocar justamente donde termina también la manga. Y esta parte se nos quedará libre, bueno, pues lo dejamos libre por si lo necesitamos para cualquier otra cosa. Pues vamos a fijar nuestra pieza de la manga, tapeta y cuello y la vamos a cortar. Ya tenemos todas las piezas cortadas y lo que le vamos a hacer para empezar a la parte del cuello, le vamos a dar un pequeño piquete para saber cuál es el centro de la espalda, pero muy chiquitito para no cortar más de la cuenta. La tapeta la podemos dejar ahí como está. La pieza de las mangas hacemos lo mismo en el centro de la manga para saber la posición a la hora de colocarlo. La parte del delantero es la más importante porque tenemos que marcar justamente este punto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos un alfiler y lo introducimos justamente por ese sitio y vamos a hacer una marca con rotulador invisible justamente donde está ese punto. Va, pues nada, lo dejamos así y ya podemos quitar todas las piezas porque la pieza tampoco de la espalda no necesita ningún tipo de aplomo. Quitamos todo el papel, quitamos los patrones y vamos a remallar cada una de nuestras piezas. Para sacar las piezas de la sudadera versión 2 lo vamos a hacer de igual manera. Hemos llevado, lo traemos al centro y vamos a sacar una pieza del delantero y una pieza doble también de la espalda. Vamos a cortarlo y vamos a seguir sacando la pieza, pero la manera del corte va a ser exactamente igual que la versión 1. Lo que va a cambiar es la forma y el diseño del escote. ¿Tienes ya todas las piezas cortadas? Si es así, vamos a empezar a hacer la marquita de patronaje. En este caso, bueno, la espalda, el pico y demás, aquí es súper importante. La pieza del delantero, como hicimos también anteriormente con la otra versión. Introducimos justamente en la esquina, porque aquí le hemos aumentado 1 centímetro, recuérdalo, aunque estés reutilizando el primer patrón. Y vamos a marcar ese pico, eso por la parte del delantero, y para la parte de la manga le damos también un piquete para marcar el centro de la espalda. Una vez que lo tengamos, ya podemos el piquete de la espalda también para marcar el centro. Una vez que ya, y aquí lo que yo he introducido también, lo que he marcado, el aplomito de la esquina, en las dos caras. Una vez que lo tengamos, ya podemos quitarle lo que es el patrón y remallar cada una de las piezas para comenzar. Yo lo estoy haciendo, y además de hecho los colores son muy similares, lo estoy haciendo las dos versiones a la vez. Yo también te animo a hacerlo porque así te cunde mucho más la costura. Estamos utilizando prácticamente el mismo patrón, lo único que primero he cortado la otra pieza, he rectificado, según también el vídeo de patronaje te he explicado, el mismo patrón para convertirlo en otra versión y ahora lo que estoy haciendo es plasmarlo en otro tejido. Es un color parecido, así que hasta incluso la remalladora lo voy a remallar todas las piezas de la versión 1 y 2, todo junto. Ya tengo todas mis piezas remalladas. Yo estoy haciendo la versión 1 y la versión 2 a la misma vez. En realidad, el corte de las piezas es exactamente igual, según indica también cada pieza,
Yo ya la he cortado, he remallado cada una de las piezas y el siguiente paso, que va a ser igual para los dos, pero ya aquí, a partir de ahora, ya vamos un poco a hacer la confección de diferente manera, puesto que la diferenciación está en el cuello. Vamos a pasar a las piezas del delantero, tanto de versión 1 como la versión 2. Y nos quedamos solamente con los delanteros. En la pieza del delantero tenemos marcado la marca donde iría también el cuello, que ya lo hemos indicado nosotros con el rotulador mágico. Esta pieza al final va a tener una abertura y para evitar que el tejido se abra, se descosa, lo vamos a entretelar. Si nosotros le damos calor, ahora con el rotulador mágico va a desaparecer como es obvio. Cogemos una hebra de hilo de algodón y vamos a introducirlo justamente por esa marca de patronaje. Tiene en uno de los extremos un nudo, cortamos el otro extremo y le hacemos otro nudo. De esta manera, cuando nosotros le demos calor, tenemos la marca todavía asegurada. Eso lo vamos a hacer en cada uno de las marcas que tenemos hechas. Cogemos el otro delantero, que lo tenemos también aquí, y hacemos exactamente igual. Cogemos nuestra hebra. Estos se llaman taladros. Taladros es para ayudarnos a hacer esa marca de patronaje. Lo hacemos igual. Lo introducimos por esas marquitas que tenemos. Y en el otro extremo cortamos y hacemos uno. Esto lo hacemos en cada uno. ¿Para qué hacemos eso? Porque ahora vamos a entretelar. Cogemos entretela y por el revés del tejido, como es obvio, yo he hecho una marquita para indicar con rotulador invisible cuál es el revés del tejido, porque algunas veces cuesta más trabajo. Y coloco un rectángulo que sea un poquito más ancho, 1,5 centímetros más ancho a partir de lo que son los cromitos estos que nosotros le hemos hecho. Y vamos a entretelar esta parte del escote en la versión 1 y en la versión 2 vamos a hacerlo similar. Lo único que lo vamos a hacer con pequeñas tiras que ocupen al final todo lo que es el escote. ¿Por qué hacemos esto? Porque como ahora tenemos que hacer pequeños piquetes, para que no se deshilache y no dé demasiado de sí tampoco los escotes. Pues vamos a plancharlo y vamos a entretelar esta parte de nuestra sudadera. Ya tenemos entretelado lo que es cada uno de los escotes y vamos a proceder. Mantenemos el tema del escote ahora mismo paralizado y vamos a coger, por ejemplo, la pieza de la versión 1 que va a ser esta manera o este paso va a ser para los dos igual. Cogemos el delantero y encaramos la pieza del delantero con el derecho hacia nosotros con la pieza de la espalda, encarando también el derecho con el derecho. Vamos a hacer coincidir los hombros y los costados. Yo le voy a dejar a mi sudadera una abertura de 15 centímetros en el costado, sí, abierta. A mí me gusta siempre dejarme ahí un poquito abierto porque me gusta introducírmelo una parte por dentro de los pantalones y otra no. Entonces, pero esto ya es a tu gusto personal. Marco aquí el fin de donde iría también cosido en el costado. Y ya el resto, pues lo vamos cosiendo. Yo voy a hacer esto mismo de la abertura en ambos modelos, en ambos diseños. Y vamos a coser por el margen de costura que le habíamos dado. Yo en este caso le he dejado una abertura o un margen de costura de 1 centímetro. Pues nada, lo que tenemos que hacer es coserlo por margen de costura de 1 centímetro. Eso en ambos diseños. Y después pasamos, ya que estamos también, y cerramos lo que son las mangas. Cogemos también las mangas, miramos dónde tenemos el derecho y el revés del tejido, doblamos encarando el derecho con el derecho y también las cerramos, todas las mangas en la versión 1 y la versión 2 con el mismo sistema, dándole un margen de costura de lo que le habíamos dado a nuestro patrón. Pues vamos a cerrar cada una de nuestras piezas y ahora continuamos.
Ya tenemos unida toda la parte del cuerpo por los costados, hombros, dejando una abertura en los lados. Esto es totalmente opcional. Tenemos también unido lo que es nuestra manga y ahora lo que tenemos que hacer es colocar la manga al cuerpo. Yo ya la tengo colocado tanto en la versión 1 como en la versión 2 y te enseño cómo hacerlo. Cogemos nuestra manga y le damos la vuelta para tener el derecho hacia nosotros. Tenemos que identificar el delantero y la espalda. Para ello también en el patrón nos lo indica. Vamos a empezar a colocar teniendo en cuenta el derecho de la manga con el derecho también del tejido. Hacemos coincidir ambas costuras de los costados y lo fijamos. La manga no mide exactamente igual, o sea, tiene el mismo recorrido lo que es todo el alrededor de la manga con también todo el alrededor de la sisa. Ahora, para que nos sea mucho más cómodo, ya tenemos esa parte pillada y nos vamos hacia el revés. Esto simplemente por comodidad. Tenemos que mirar dónde tenemos el piquete que nos marcaba el centro de la manga. Si la hemos perdido, doblamos la manga y así la podemos sacar otra vez de nuevo. Yo lo tengo aquí, mi piquete. El piquete de la manga lo tenemos que hacer coincidir con la costura del hombro. Aquí tengo encarando el derecho del tejido con el derecho de la manga. La hago coincidir y a partir de allí, de esos dos puntos, ya lo que tengo que unirlo por todo el alrededor. Y me tiene que coincidir perfectamente todo el alrededor sin obtener holgura. Habrá ocasiones que la manga tenga holgura, pero eso ya va en función del diseño. En este caso no. En este caso tiene que coincidir 100% los dos alrededores. Ya lo tengo unido y el siguiente paso que voy a hacer, pues simplemente unirlo por margen de costura de 1 centímetro, todo lo que es el alrededor de la sisa. Siguiente paso, vamos a pasar a lo que es el cuello. El cuello, en cualquier otro caso, lo deberíamos de sí o sí entretelar, pero en este caso, como es un tejido bastante grueso, no lo voy a hacer. No sé si al final con este tejido va a ser un error no hacerlo, pero lo voy a intentar y si veo que sería recomendable con el waffle utilizar una entretela, pues yo te lo comento. Yo no lo voy a entretelar porque si no se me quedaría demasiado grueso. Lo que estoy haciendo es encarar el derecho con el derecho del cuello, encarando los dos derechos. Lo hago coincidir medianamente en todo su alrededor y lo vamos a empezar a coser desde uno de los extremos, hacemos forma de pico, toda la parte superior y lo cerramos, de tal manera que se nos quedaría nuestro cuello cerrado. Va adelante. Vamos también a coserlo junto a lo que es la manga. Una vez que la hayamos ya cosido, vamos a descargar todo lo que es la costura y la esquina, como anteriormente siempre lo hemos hecho, para que así cuando nosotros le demos la vuelta no tenga tanto volumen de tejido. Y una vez que le demos la vuelta, le vamos a dar un buen planchado para asentar bien el cuello. Para adelante. Vamos a plancharlo. Ahora vamos a trabajar solamente la versión número 1. Tenemos nuestro cuello planchado, cogemos las tapetas, las doblamos también encarando el revés con el revés, el derecho hacia nosotros, lo planchamos. Vamos a pasar a mirar, ahora mismo tenemos la parte de la esquina señalizada con la hebra de hilo de algodón. Tengo marcado el centro delantero. Si no lo tienes con un piquete, tan solo tenemos que unir costura con costura de los hombros y marcar cuál es el centro también del delantero. Yo lo tengo aquí marcado. La distancia que había entre taladro y taladro era de 5 centímetros. Entonces lo vamos a hacer también aquí. Vamos a marcar a cada extremo del cuello, 2,5, 2,5. Vamos a marcar los 5. Y vamos a unir para hacer y dibujar lo que es este rectángulo. Ligeramente lo tengo dibujado. Vamos a coger los rectángulos y los vamos a colocar teniendo en cuenta también la anchura de 5 centímetros, que no nos pasemos en la cantidad, que vaya muy justo. Ahora, lo que tenemos que hacer es coincidir esa imagen de costura dentro de lo que es el rectángulo. Y en la parte inferior
también nos debe de bajar un poquito también. Yo aquí estoy bajando 2 centímetros, no pasa nada por bajar una gran cantidad. Lo importante es aquí hacer coincidir el margen de costura de la tapeta con la línea que hemos dibujado. El margen con la línea. Eso lo hacemos en los dos rectángulos. Vamos a empezar a coser la parte de la tapeta hasta llegar a la esquina que hemos marcado. Pero la parte de la tapeta, al principio, más o menos dejamos unos 5 centímetros, solamente vamos a coser el lado inferior. Esta parte de arriba la dejamos sin coser a lo que es ahora mismo, ¿vale? Después ya buscaremos, lo uniremos, pero al principio tenemos que ir cosiendo unos 5 centímetros solamente la parte que roza con el cuerpo, paramos y después ya así empezamos a unir ambos lados de la tapeta. Pues eso lo hacemos en los dos lados. Adelante. Una vez ya que la hayamos cosido, que hayamos llegado hasta el punto de los piquetitos que teníamos nosotros ahí dados de la esquina, y en la parte superior hemos dejado esta abertura sin coser, vamos a empezar a cortar justamente por la mitad. Pero antes de llegar a la línea donde teníamos marcada, nos vamos a quedar como a 1 centímetro antes. Hasta ahí tenemos que ir cortando. Ahora, desde ese punto vamos a hacer en diagonal hasta que llegue a esa puntada que teníamos hecha en la tapeta. Hacemos igual en el otro lateral. Una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro, meter las tapetas, colocando una encima de la otra, dependiendo de la parte donde nosotros queramos que monte. Nos aseguramos que las esquinas se hayan quedado bonitas. Y ahora, una vez que nos hayamos asegurado que así sea, si quieres fíjalo con alfileres, que no se te mueva. Y nos vamos a la parte del interior. Quitamos ya ese alfiler. Asegurándonos que no se nos haya movido, vamos a darle un pespunte para coser desde el piquetito hasta el otro extremo del piquete. Vamos también al derecho del tejido para asegurarnos que no se nos haya movido, que se quede como nosotros queremos. Y si es así, pues ya está. Le damos el pespunte. En mi caso se ha quedado tal y como yo quiero, pues vamos a asegurarlo por aquí por dentro con un pespunte desde la puntada final hasta la otra puntada final, cogiendo también ese triangulito que nos ha salido a la hora de cortar la parte del delantero y cogiendo también los dos fondos de las tapetas. Después ya esta terminación lo podemos hacer, cortamos el exceso y lo podemos remallar, que se nos quede pues bien aseado y bonito también por dentro.
adelante. Ya tengo la tapeta ya hecha, espero que tú también. Y la parte interior, lo que he hecho es, he cortado el exceso y lo he remallado. Después también esta parte de la que hemos cortado del delantero, si quieres la puedes remallar o después la podemos remallar todo junto cuando tengamos ya toda la pieza también con el cuello unido. Bueno, el siguiente paso, aquí podemos hacer varias variaciones. Podemos hacer la terminación de todo esto con un bies sin añadirle un cuello. Si tú quieres también, te puedes dar ese acabado y se queda bastante chulo también, simplemente con bies. Pero este diseño era incorporándole, en este caso, un cuello. Para ello vamos a saber cuál es la parte mitad del cuello, la vamos a sacar uniendo, encarando los dos lados y así sacamos lo que es la mitad. Y en el centro de la espalda, si no tenemos el piquete porque lo hemos perdido a la hora de remallar, también cogemos con un alfiler y sacamos la mitad del cuello uniendo costura con costura del hombro. Ahora, en esta parte vamos a unir lo que es el cuello, teniendo en cuenta encarar el derecho con el derecho, pero solamente una de las piezas, no las dos juntas, sino solamente una de las piezas del cuello. Encaramos el derecho con el derecho y lo vamos a unir. Desde este punto vamos a ir añadiéndoselo a todo el contorno del cuello hasta llegar al delantero. Por margen de costura de 1 centímetro, que es el que le habíamos dado. Cuando pillemos también aquí la costura, por ejemplo, del hombro, siempre recuerda costura en abierto. Y el cuello debe de entrar hacia adentro de lo que es la tapeta que le hemos añadido. Este es uno de los laterales, lo vamos a hacer exactamente igual en el otro extremo del cuello. Lo vamos a ir colocando por imagen de costura. Nos aseguramos que llegue a la misma altura en los dos lados del cuello, no uno más hacia adentro que el otro. Eso quiere decir que algunos de los recorridos no están casando bien. Vale, ya que lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es coserlo todo por imagen de costura de 1 centímetro. Es importante también que cuando nosotros cosamos lo que es el cuello a todo el alrededor y incluido a la tapita, que la costura de la tapita vaya hacia adentro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, si no después no va a doblar bien. Ahora lo que vamos a hacer es facilitar, como tiene curva, vamos a dar pequeños piquetes, teniendo mucho cuidado de no cortar por donde el pespunte, le hacemos así, unos pespuntes alternos. Hacer un tejido, si está utilizando de punto como sede, no es lo mismo que un tejido que no tenga nada de elástico. Pero aún así siempre se va a quedar mucho más bonito un cuello cuando es que tenga pequeños piquetes que le dé holgura. Cuando nosotros cosamos ya toda la costura hacia adentro. Bueno, más o menos ya le hemos dado esos piquetes y vamos a trabajar ya la parte y vamos a cerrar el cuello para asearlo en su totalidad. Y en la parte de la tapeta cogemos una de ellas y esta abertura por la cual nosotros antes la habíamos dejado sin coser, ahora lo que vamos a hacer es voltearla hacia adentro encarando derecho con el derecho y la vamos a cerrar por margen de costura de 1 centímetro. Le vamos a cerrar ambos extremos. Para que te hagan una idea, si nosotros ahora la volvemos, sería para asear esa esquina. Y ahora después ya nos encargaremos del resto. Pero ahora mismo hacemos eso. Sí que es verdad que aquí tenemos que coger parte del cuello.
Aquí está el cuello y tenemos que cogerlo también. Le había puesto a 1 centímetro cuando tenía aquí, le había dado mayor holgura a mi tapeta por sí y tiene un margen de costura de 2 centímetros. Por eso no me lo había cogido anteriormente. Ahora sí le doy la vuelta. Ahora sí, ha cogido la parte del cuello, que es la que nosotros queremos que nos cojan. Pues vamos a hacerlo aquí, en la parte ahora del cuello, cuando eso lo hacemos en los dos extremos, para ir también aseando la parte del cuello. Ya lo tenemos cosido. Vamos a descargar un poquito la costura, en el caso que este sea necesario, y ya para asear la parte del cuello, esta parte, lo que nos está pidiendo aquí que le hagamos un pequeño piquete en diagonal desde la esquina de la tapeta hasta el punto donde le hemos dado el último despunte. Lo hacemos con todos los tejidos, o sea, la parte externa, la parte del cuello, con mucho cuidado de no cortar más de lo que debamos. Si quieres hazlo individualmente. Quizá te cueste visualizarlo porque tenemos muchas capas, pero hazlo con tranquilidad. Y ahora nos vamos, si lo volvemos, aquí ya el cuello vuelve bastante bien. Y de esta manera metemos la costura del cuello hacia adentro, es decir, margen de costura, y la parte externa también la metemos hacia adentro. Vamos doblando el cuello, la parte de la solapa que se nos ha quedado sin coser, y lo vamos doblando por el margen de costura de 1 centímetro. Y así lo vamos a hacer ya por todo el trayecto. La capa superior del cuello le vamos introduciendo imagen de costura hacia adentro y vamos ocultando de esa manera todo el margen que tenemos aquí. Y al final se nos quedaría totalmente cerrado y aseado bien el cuello. Vamos a continuar y por último le vamos a dar un pespunte para cerrar esta parte que se nos ha quedado en abierto. Pues vamos a ello. Una vez ya que lo tengamos cosido, porque lo hemos cosido muy pegadito al pespunte y el visible no se va a ver porque después iría vuelto el cuello hacia afuera, sin ya se queda bastante aseado todo el interior del cuello. Pero la parte de la tapeta, la parte superior, nos quedaba todavía en abierto. Para ello vamos a darle un pespunte muy pegadito a la costura, básicamente para asentar la parte interior de la tapeta, y si lo damos muy pegadito a la costura no se va a ver, se va a quedar totalmente escondido, como aquí podéis ver. Quitamos todos los hilillos que nos sobre y ya tenemos colocado lo que sería el cuello a nuestra blusa cremallera y a nuestra blusa sudadera, y lo puedes aplicar a numerosos diseños. Este sería el resultado. Lo puedes dejar bien así en abierto, o si quieres también le podemos añadir unos botones, que es lo que yo voy a hacer en este caso. Le voy a añadir 3 botones, pero tú perfectamente lo puedes dejar también así, porque también se queda bastante chulo y bonito. Pero bueno, a tu gusto y a tu diseño. Y ahora vamos a continuar haciendo lo que es el bajo, tanto de la manga como también el bajo también de la parte inferior de la sudadera. En la parte del cuello yo ya lo he terminado de hacer con unos botones. Ya te digo que lo puedes dejar si quieres sin ellos y se quedaría también bastante bonito, pero yo le he querido dar el contraste con unos botones de madera. Lo que he hecho 3 ojales. El primer ojal te recomiendo que esté a 1 centímetro, centímetro y medio del cruce. A partir de allí pues ya divide todo lo que mida la tapeta para colocar los 3 ojales manteniendo la misma distancia. Si tienes ya lo que son los ojales, yo en este caso también el ojal lo he hecho en horizontal en vez de vertical. Una vez que ya lo tengamos eso, ya te digo que es totalmente opcional, nos vamos ya a hacer la parte de las mangas. Las mangas le he hecho un doble
un dobladillo, en la manga le he hecho un dobladillo doble, es decir, he metido medio centímetro hacia adentro y después a la misma vez otro medio centímetro. Y en la parte del bajo de la blusa vamos a hacer lo mismo, lo único que en la parte de la abertura, como hemos hecho anteriormente en otros vídeos, lo que tenemos el derecho del tejido, en la esquina doblamos derecho con derecho, doblamos justamente el margen de costura que tengamos aquí en la costura. Yo tengo 1 centímetro, si tú tienes 2, pues 2 sería. Doblamos hacia adentro y ahora sí, tenemos que coserlo, esa pequeña esquina, por el margen de costura del bajo. En este caso va a ser de 1,5 centímetros. Pues tengo que coserlo a 1,5 centímetros. Eso lo hago en cada una de todas las esquinas que nos encontremos. Aquí es importante que los dos extremos midan igual. Asegúrate que el margen de costura que nosotros estamos tomando entre un lado y otro sea exactamente igual y que no se vea después cuando le demos la vuelta uno más largo que otro. Pues eso lo hacemos en las 4 esquinas. Y después lo que hacemos para que se nos quede así en la esquina, ya que le hemos dado el pespunte, va a ser volver. Es decir, hemos hecho el pespunte dejando 1,5 centímetros, 2 centímetros, lo que tú hayas dejado de margen de costura en el bajo, la verdad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la cantidad que tú la hayas dejado. Pues yo, por ejemplo, le he dejado 1,5 centímetros. Entonces vuelvo aproximadamente 0,75 hacia adentro y otro 0,75 hasta que quede a ras del pespunte. Eso lo hacemos también en todo el bajo. De esta manera, cuando nosotros volvamos, la esquina se nos quedará perfecta y ya a partir de allí vamos cogiendo el bajo esa misma cantidad. Volvemos y volvemos otra vez. Y así con todo el bajo. Volvemos 0,75 y otro 0,75. Bueno, esa es la cantidad que yo le he dejado. Tú le estarás dejando quizá otro margen. Y va doblando y así hacemos un dobladillo doble. Cuando lo tengas todo cogido con alfileres, ya directamente le vamos a dar un pespunte muy pegadito aquí al borde. Cuando le dé el pespunte tiene que ir aquí, muy pegadito, porque si lo hace más abajo, al final se va volviendo el margen de costura. Y ya que hemos llegado al final de esta versión de este tipo de jersey, con el cuello incorporado y también la tapeta delantera. Ya he terminado todos los acabados, el dobladillo y en la parte también de la abertura, lo que le he dado para terminar de asear es un pespunte que vaya desde el bajo. He seguido, he dejado la aguja aquí en la parte inferior de la esquina a 1 centímetro de margen de costura y he subido hasta arriba y guardando también 1 centímetro de margen de costura he bajado otra vez hasta abajo y así llega otra vez al mismo punto. De esta manera la esquina se queda más aseada y esta parte también del tejido pues no se vuelve y lo asentamos. Espero que te haya gustado la videoclase de hoy y muy atenta que mañana recibirás el vídeo de la confesión para realizar este tipo de cuello. No te lo pierdas, que allí estaré mañana en tu bandeja de entrada. ¡Hasta mañana!